En una época donde la religión dictaba la ley y los templos decidían lo que era verdad, atreverse a hablar de Dios sin permiso era un acto de guerra. Pero a Meister Eckhart no lo movía el miedo. Lo movía una certeza, que la verdad más profunda no se grita, se escucha en silencio. Soy el sabio callejero. Antes de seguir, quiero que me pongas en los comentarios desde dónde me escuchas. Me encanta ver hasta dónde llega esta plática. Y si valoras estas conversaciones, suscríbete, deja tu like y dale hype al video al lado de los comentarios. Quédate hasta el final, porque te voy a contar la enseñanza más poderosa de Meister Eckhart, una que no tiene nada que ver con religión y todo que ver con aprender a vivir en silencio cuando el mundo solo sabe gritar. Eckhart nació en el siglo XIII, en Alemania, una Europa todavía medieval, dominada por la Iglesia, el miedo y la culpa. El pensamiento libre se castigaba, la razón se subordinaba a la fe, y la espiritualidad se medía por obediencia, no por conciencia. Pero algo estaba cambiando. Había una tensión creciente entre el misticismo, la experiencia directa de lo divino, y la teología oficial, que solo aceptaba lo que podía controlar. En ese mundo apareció este monje dominico, erudito, filósofo y maestro. Predicaba en alemán, no en latín, para que el pueblo entendiera lo que decía. Y eso ya era una rebeldía. Hablaba del alma no como esclava de la Iglesia, sino como una chispa divina en cada ser humano. Decía que Dios no está afuera, sino dentro, que el cielo no es un lugar, sino un estado de conciencia, y que el silencio interior no es vacío, sino plenitud. Palabras peligrosas, demasiado libres para su tiempo. Lo llamaron hereje, y para la autoridad eclesiástica eso equivalía a firmar su sentencia de muerte. Pero él siguió predicando. Decía, el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. No era poesía, era filosofía pura, porque si lo piensas bien, lo que estaba diciendo era monumental, que no hay separación entre lo humano y lo divino, que el alma no necesita intermediarios para conectarse con lo sagrado. Y eso, en su época, sonaba a revolución. Su idea central era la unidad. Unidad entre Dios y el hombre, entre el ser y el todo, entre el pensamiento y el silencio. Para Eckhart, buscar a Dios fuera era un error. Porque lo divino, decía, no se encuentra en el ruido de las palabras, sino en el silencio, donde el alma se vacía de sí misma. No hablaba de rezar para pedir, sino de callar para entender, no de creer más, sino de ser más consciente. Y esa forma de espiritualidad era tan poderosa como peligrosa, porque le quitaba a la Iglesia el papel de intermediaria y devolvía la experiencia de lo sagrado a cada persona. Fue acusado, interrogado, censurado. Lo llamaron orgulloso, confuso, incluso loco. Pero Eckhart no peleó. Dijo, si estoy en la verdad, Dios me defenderá. Si no, no necesito defensa. Murió sin saber que siglos después sería considerado uno de los grandes místicos de la historia y un pensador adelantado a su tiempo. Su pensamiento puede resumirse en una paradoja. Dios no se alcanza hablando de él, sino callando ante él. Y ese silencio no era negación, era lucidez. Para Eckhart, el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de atención. Callar, decía, es escuchar al ser mismo. Ahí está la esencia de su enseñanza, el silencio como forma de conocimiento. No el silencio de quien no sabe qué decir, sino el del que finalmente ha entendido. Meister Eckhart decía que el mayor obstáculo para conocer a Dios es querer conocerlo, porque en el momento en que lo conviertes en objeto de deseo, ya lo estás separando de ti. Y esa separación, según él, es la raíz de todo sufrimiento. Por eso predicaba algo radical para su tiempo, el desapego. No como renuncia a la vida, sino como libertad interior. Decía, el hombre no debe poseer a Dios como si fuera un objeto, debe dejar que Dios lo posea a él. Traducido al lenguaje de hoy, deja de querer controlar todo. Deja de convertir incluso tus creencias en jaulas, porque cuanto más intentas aferrarte a una idea, más lejos estás de la experiencia real. Eckhart no negaba el mundo,
pero decía que para entenderlo había que vaciarse de uno mismo, no llenarse de dogmas, sino hacerse espacio, vaciarse de juicios, de miedos, de deseos, porque solo una mente despejada puede percibir lo esencial. Para él, el alma tenía un punto más profundo que los pensamientos, un núcleo donde no hay palabras ni imágenes. A eso lo llamaba la chispa del alma, un lugar interior donde lo divino y lo humano se tocan, donde el yo desaparece y lo único que queda es presencia. Esa idea es más moderna de lo que parece. Hoy la llamaríamos conciencia plena, mindfulness o introspección. Pero Eckhart no usaba esas palabras. Él lo vivía. Decía que el alma debe quedarse en silencio como un lago tranquilo, porque solo entonces puede reflejar el cielo, y cuando lo lees, entiendes que no hablaba de religión, sino de claridad mental. Decía, nada en el mundo se parece tanto a Dios como el silencio. Y eso, en el siglo XIV, era dinamita pura. Porque mientras los templos se llenaban de rezos y ritos, él predicaba que el verdadero templo estaba dentro, que orar no era repetir palabras, sino aprender a callar lo suficiente para escuchar la vida. A muchos les parecía peligroso. ¿Cómo podía un monje decir que no hacía falta hablar con Dios? ¿Cómo podía enseñar que lo sagrado está en cada ser humano y no en los altares? Pero su mensaje no era contra la fe, era contra la dependencia, contra la idea de que hay que obedecer para ser espiritual. Él decía, la verdadera obediencia es la de quien escucha su conciencia. Y eso aún hoy incomoda, porque el mundo moderno no es muy distinto del suyo. Vivimos llenos de ruido, de distracciones, de creencias hechas para no pensar. Hablamos de libertad, pero seguimos buscando aprobación. Eckhart nos diría que no somos libres hasta que dejamos de necesitar testigos, que el silencio no es soledad, sino independencia del ruido ajeno. Su idea del desapego no era negación del amor, sino purificación del ego. Decía que el problema no es amar, sino amar mal, aferrarse a las cosas por miedo a perderlas. El verdadero amor, según él, es libre, no exige, no domina. Amar bien es dejar ser, y si lo piensas, ahí está una de las claves de la paz interior, no buscar poseer, sino comprender. En su filosofía, incluso el concepto de Dios es símbolo, no frontera. Cuando decía que Dios no habla, no negaba su existencia. Decía que Dios ya lo dijo todo, en la creación, en la vida, en el ser mismo. El silencio del que hablaba no era vacío, era el sonido de una verdad que ya está dicha, solo que no la escuchamos porque no paramos de hablar. Eckhart entendía el silencio como un lenguaje, el lenguaje del ser, y para aprenderlo hay que desaprender. Desaprender el miedo, las etiquetas, la idea de que solo somos lo que pensamos. Por eso decía, cuanto más te vacías, más te llenas. Y aunque suene místico, es pura filosofía práctica, porque el silencio interior no te aleja del mundo, te vuelve más consciente de él. Te hace actuar con calma, pensar con claridad y vivir con autenticidad. A Eckhart lo acusaron de herejía en el año 1326. Sus enemigos no eran ateos ni paganos, eran hombres de su propia orden, incómodos por lo que enseñaba. No podían soportar la idea de un monje que decía que el alma no necesita intermediarios para encontrar a Dios. Lo citaron ante el tribunal de la Inquisición, y él fue. No huyó, no renegó, no se retractó. Dijo, puedo errar en mis palabras, pero no en mi intención. Murió poco después, antes de que el juicio terminara. Algunos dicen que de forma natural, otros creen que lo silenciaron antes de tiempo. Pero su voz no desapareció. Su silencio fue más fuerte que todas las condenas, porque siglos después su pensamiento renació. Influyó en Descartes, en Spinoza, en los existencialistas, en los filósofos de la conciencia y en místicos de distintas religiones, budistas, sufíes, incluso agnósticos. ¿Por qué? Porque su mensaje no dependía de una religión. Hablaba del alma humana, de la mente, del ego, del silencio, temas que siguen vivos aunque cambien los templos y los nombres. Si lo piensas,
Eckhart fue el primer filósofo del silencio interior. Antes de que existiera la psicología, ya hablaba del poder de observar los pensamientos sin juzgarlos. Antes de que se hablara de atención plena, ya enseñaba a vaciar la mente para ver con claridad. Y antes de que alguien hablara de libertad interior, ya había dicho que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no depender de lo que no puedes controlar. Su filosofía es un espejo incómodo para el mundo actual. Vivimos llenos de ruido, con la mente saturada de información, persiguiendo distracciones y confundiendo el movimiento con sentido. Eckhart te miraría y te diría: apaga el ruido, porque lo que buscas ya está dentro. Y tendría razón. No hablaba de callar por pasividad, sino de hacer silencio para escuchar lo esencial. El silencio del que hablaba no es el de los monasterios. Es el silencio del alma cuando deja de justificarse. Cuando acepta, comprende y simplemente es. Hay algo profundamente revolucionario en eso, porque no puedes controlar el mundo, pero puedes cuidar tu mente. No puedes hacer que todos te entiendan, pero puedes vivir con coherencia. Y eso, en un tiempo como el nuestro, es casi un acto de rebeldía. Eckhart fue un hereje, sí, pero lo fue en el mejor sentido posible, el de alguien que eligió pensar por sí mismo. Y por eso sigue inspirando, porque su silencio no fue cobardía, fue claridad. En sus escritos decía: el camino más corto hacia Dios es el desapego. Pero si quitamos la palabra Dios, la frase sigue funcionando. El camino más corto hacia la paz es soltar. Soltar lo que no puedes cambiar. Soltar la necesidad de tener razón. Soltar la idea de que la felicidad depende de los demás. Soltar las máscaras. Eso es lo que él llamaba nacer de nuevo. Y no tenía que ver con milagros, sino con valentía. La valentía de vaciarte de todo lo que no eres. Si algo podemos aprender de Eckhart, es que el silencio también es sabiduría. En un mundo que confunde ruido con vida, su mensaje es una bofetada suave, pero directa. No necesitas más respuestas, necesitas más quietud. Porque cuando el alma se calla, la verdad se escucha sola. Su enseñanza más poderosa es esta: deja de buscar a Dios como si fuera alguien más. Lo que buscas ya está dentro de ti, esperando a que calles para poder hablar. No importa si crees o no. Esa frase es para todos, porque al final todos buscamos lo mismo: un poco de paz, una señal, un sentido. Y esa búsqueda no se encuentra en los templos, sino en el silencio que vive entre tus pensamientos. Eckhart no quiso fundar una religión. Quiso recordarte que el ser humano ya tiene dentro todo lo que necesita para entender. Solo hay que dejar de distraerse, así que la próxima vez que sientas que el ruido del mundo te ahoga, no busques más palabras. Busca silencio. Ahí está la respuesta que el ruido no puede darte. Comenta desde donde me escuchas. Deja tu like y dale hype al video al lado de los comentarios. Comenta también para que sigamos creciendo. Guarda este video y compártelo con alguien que lo necesite. Paz.